Wow. ¿Y estos espejos, si son reales, también se considera como semillas? Porque espejos suena un poco como que se es menos. Entiendo que no son menos, ¿no? Son personas completas. De nuevo, varía de caso en caso. Y no tienen por qué ser menos. Simplemente es la misma persona vista desde dos momentos diferentes de su misma existencia. Explicación más sencilla. Buenas tardes, amigos y amigas de Agencia Cósmica. Hoy tenemos el video documental de 2 horas, muy especial y muy importante, especialmente para los seguidores que saben de qué va esta historia y saben por qué tenemos que compartir con vosotros lo que vamos a compartir en el tema de infiltración por parte de Esther y Marina, porque así vamos a llamarlas a estas chicas. Como siempre decimos, nuestras vidas en 3D y de todos nosotros están entrelazadas con lo que pasa más allá de la Tierra, en otras realidades. Y no somos almas aisladas terrestres, sin complejas historias detrás. Lo que percibimos como nuestra vida en la Matrix 3D es solo un fragmento de la trayectoria más complicada y extensa de nuestros yos. Y las razones por las cuales estamos aquí también conllevan una serie de eventos a cuales normalmente no tenemos acceso por falta de memoria. Por eso, y por esa complejidad, a veces es mejor no recordar nuestros vínculos con los planos extraterrestres, porque las realidades no encajan. El mundo 3D es muy unilateral y mucho más simple. Y no siempre seríamos capaces a afrontar toda la realidad detrás. Simplemente, no siempre nos daría la maceta. El caso de Esther resultó bastante complicado. El mío también tiene su complejidad. De Robert no se ha dicho mucho o nada, pero la historia de Esther resultó compleja y le estábamos ayudando, Robert y yo, para que le sea más fácil asimilarla. Starlet está en centro de detención en Ciudad Tóleca, al igual que unos 13 de sus seguidores. Sigue en proceso de interrogación y todo eso. La mayoría será mandado a centros de rehabilitación y sanación espiritual. No sabemos más sobre qué es lo que pasó con todos los detenidos. Pero lo que sí que sabemos es que Starlet, debido a mucho estrés, ha trascendido, o en otras palabras, ha muerto un poco después de su arresto. Ahora os preguntaréis, ¿qué ha pasado con Marina entonces al no tener ya el vínculo con Starlet? ¿Marina no debería desaparecer entonces? Como nos explican nuestras amigas, es un tema complejo, ya que involucra la tecnología de inmersión parcial versus completa, y también depende de otros factores como, por ejemplo, si la persona al entrar entra en su espejo o a una persona totalmente Matrix. Aneka aquí explica. Queda con un como imprint de Starlet en Marina, es decir, Marina ahora es Starlet, por lo menos en la Tierra. No tiene las mismas capacidades, no, ni la sombra, pero algo evil queda en ella, la truculencia que la define. Tengo que investigar más sobre esto, pero parece tener que ver con la naturaleza misma de la inmersión, como en que una persona en inmersión entra en su espejo 3D, entonces no muere,
contrario a una persona 5D que en la inmersión usa una persona black drop o vacía. En ese caso, sí muere. En otras palabras, de lo que entiendo, lo que es Marina ahora es una impresión de Starlet, con algo de su influencia, pero no total. Ha habido formado su propio punto de atención alma que sigue su vida. Ahora, al referente a Esther, pasó algo parecido. Stella de Erra fue despierta de su inmersión y arrestada, con Esther quedando como su reflejo en la tierra, sin la conexión con su pod, pero siguiendo su vida en su propio punto de atención admático. Con todo lo ocurrido, se podría decir que se detuvo una parte de la falsa bandera alien desde espacio, tanto como el intento de invasión de Taygeta, porque en esto estaba Starlet y sus socios terrestres, algunos de cuales fueron arrestados por los Hashmalims. Fotos. Pasemos ahora al tema de las fotos, ya que, aparte de toda esta historia, queréis entender esto también. Como ya hemos explicado muchas veces, y hasta advertimos hace 4 años con Svaru de Erra, siempre se usa supuestas pruebas pornográficas para desacreditarlas. Se ha hecho esto en los tiempos de Billy Mayer. Ocurre lo mismo ahora. Y es por eso que las taygetanas tenían tantas objeciones a pasar sus fotos al público. Como ya hemos dicho en el video anterior sobre las fotos porno, nunca hubo ningún engaño de parte de las taygetanas. Y no hay ningún fraude. Las caras que nos enseñan y a otros contactados son ellas. Pero el contexto sexual está ya sea añadido por quien sea que desea callarlas, insertado y manipulado, o está hecho con el uso de clones. Otras fotos son de la gente parecida o hasta espejos, de cuales estamos hablando desde años. Entonces, el engaño no está en ellas, sino en contexto falso donde se podrían encontrar dichas imágenes. Es fácil inyectar o montar cualquier escenario en la web, solo con la tecnología que se usa en la Tierra. Fotomontajes, implantes, alteraciones de todo tipo con miras a desacreditar, hasta con fechas para darles más realismo, se hace comúnmente contra personas que no encajan con la agenda de quien realiza dicha desacreditación. No es nada nuevo. Y si se tiene tecnologías avanzadas desde fuera de la Tierra, eso suma a que sea increíblemente fácil. Esther y Marina, tal como y algunos otros excontactados, sabían muy bien de qué se trata y que son trampas del cabal. Nunca han expuesto nada mientras seguían con el contacto. Pero al perderlo, han decidido a omitir todo lo que saben de las razones reales detrás de las fotos y atacar, aprovechándose de la capacidad mental muy limitada de sus seguidores, que fácilmente caen en todos estos viejos trucos de desacreditación. ¿Por qué no se informa del engaño mientras se tiene el contacto? Aquí tenemos a Ángel, un ex contactado que parece que entendía muy bien el asunto de las fotos. Pero cuando se le cortó el contacto, de repente empieza a vengarse diciendo que son falsas. ¿Por qué no antes? Ángel aquí dice: lo mismo dijeron de Asket,
de ser una actriz, siempre confundirán a las chicas con terrestres. Déjame repetirlo. Las fotos que nos compartió Aneka y otras chicas de ellas son suyas. Son sus caras y a veces más que caras, pero todo el escenario pornográfico es falso y añadido digitalmente y holográficamente por sus enemigos. Tan fácil como esto. Y quien no lo entienda, se ha perdido muchos de nuestros videos, como por ejemplo de implantes que realiza la Federación y no solo ellos, insertando hasta identidades y historiales enteras de las personas. La Matrix es digital numérica, como explicó Aneka, y se puede insertar hasta ciudades o situaciones completas sin nadie saber que son falsas. Implantar fotos y vídeos a base de fotos reales es una tarea escolar, además poco creativa de parte del cabal, y el truco ya muy desgastado. Hola Svaru, hola Aneka, qué placer estar hablando con vosotras dos hoy. Hola Gosha, es bueno estar aquí contigo de nuevo. ¿Cómo estás Gosha? Gracias por invitarme. Por supuesto, he oído que eres un experto en la programación de Matrix 3D. Nos gustaría aprender más al respecto. Por favor, en tus palabras, Aneka, ¿cómo funciona la Matrix 3D exactamente? Puedes ser tan específica como quieres. Ok. Desde aquí vemos un mapa de frecuencias, aquellas que el ordenador traducirá en objetos visibles, como un paisaje, un árbol o un edificio. Estas frecuencias también son eventos, no solo objetos duros. El ordenador lo colocará frente de ti, frente de mí en este caso, como un holograma que es interactivo. Puedo mover objetos con mis manos o también puedo usar el pensamiento. Imagino un edificio y el ordenador hará que surja en el holograma y luego lo manipulará. Esta es la parte física. El siguiente paso es ver los eventos como frecuencias también. Aquí es donde se vuelve invasivo en la opinión de muchos. Dijiste, desde aquí vemos un mapa de frecuencias. No lo entendí, lo siento. ¿Dónde está ese mapa de frecuencias? ¿En tu ordenador? Está en mi ordenador. Estará en una pantalla o se proyectará sobre mí, frente a mí, como un holograma interactivo, aquí, en esta nave. Ok, entonces, ¿qué otros objetos se inserta normalmente? ¿Y también insertáis eventos? Porque esto está relacionado con lo que estaba leyendo acerca de las llamadas inserciones holográficas hechas por Zeta Reticuli. Esto es muy similar, creo. Eso es correcto. Insertamos objetos y eventos. Tú, desde ahí, como dijo Svaru, experimentas a todo como realidad. Nosotros, desde aquí, como estamos en otra densidad, podemos ver y distinguir objetos 3D de objetos 5D e incluso manipular los objetos 3D. Bien, ¿puedes ser más específica, Aneka, por favor? ¿Qué objetos y eventos se insertan?
Por ejemplo, podemos ver a una persona importante. Y por importante, no nos referimos a uno famoso o a alguien quien se ve importante ahí. Nos referimos a alguien que desempeña un papel clave ahí, incluso si él o ella es bibliotecario. Imagina a esa persona teniendo un mal día. Entran en una espiral negativa que eventualmente llevará a que esa persona sea asaltada y asesinada. Insertaremos algo simple en la Matrix. Esa persona puede estar bajando en un ascensor al salir al final de su día y solo a minutos de ser asaltada, asesinada. Entonces, una vez en el ascensor, podemos causar un problema eléctrico en el que se retrasará solo un minuto, por lo que ya no coincidirá con ser asaltada. Increíble. Y aquí pensamos que es algún destino cósmico. Sí, pero podemos insertar objetos, como un clavo en una llanta de un automóvil, haciendo que se detenga. O incluso un árbol o un edificio en algún lugar donde no estaba. ¿Recuerdas el efecto Mandela? No son las líneas de tiempo las que están cambiando, sino las cosas, los objetos físicos que se mueven y provocan un cambio en la percepción de las personas. Pero a veces recuerdan que las cosas eran diferentes. Curioso. ¿Puedes insertar un boleto alrededor del mundo en mi cuarto? No, es solo broma. Un boleto no es suficiente. También debe insertarse la causa y el efecto de eso. ¿De dónde vino ese boleto? O de lo contrario, no funcionará, ya que no tienes uso para un boleto si no está registrado en la base de datos de la aerolínea para un asiento. Ok, era solo una broma. Gracias, entonces, por toda vuestra ayuda. Por nada, y no nos den las gracias. Es lo menos que podemos hacer. Ahora, la pregunta que mucha gente se hará, ¿qué pasó con las guerras mundiales, por ejemplo? Aún no estuviste aquí, ¿correcto? Esta alteración de frecuencias y las subidas empezaste a hacer hace poco relativamente, ¿no? Por otro lado, entiendo también que no todo se puede alterar de esta manera. Sí, llegamos en el año 52. Y desde entonces se ha detenido la Tercera Guerra Mundial más veces de las que me acuerdo, porque insisten en realizarla. Sí, Svaru me lo comentó. Muchas gracias. Ahora, ¿crees que nosotros podemos aprender cómo cambiar las frecuencias? Si podemos aprender a cambiar las frecuencias de lugares desde aquí, con nuestra conciencia o algunas prácticas tal vez. Sí, porque no necesitáis una máquina como esta para hacer eso. Con las percepciones y la conciencia personal tienen. La Matrix está diseñada para leer las intenciones de quien está ahí abajo y manifestarlo. Por lo tanto, alterar la Matrix lo estáis haciendo todo el tiempo. Bueno, con esta nota positiva podemos acabar entonces por hoy, ya que es la hora. Gracias a Svaru y muchas gracias también a Aneka. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a ti, Gosha. Gracias y gracias por invitarme. Hasta luego. Aquí os comparto una interesante conversación con Aneka, donde nos explica el uso de clones y cómo se han encontrado muchos clones a bordo de la nave que tenía Starlet. Para nada el único sitio donde se los tiene y fabrica. Si es problema mi foto, mejor la quito. ¿Por qué tendría que ser un problema? Tienes cara de buena persona.
porque tengo la cara o parecida de las fotos que usan para desacreditarnos. Y eso va a dar a las 100 y tantas clones que se encontraron de todas nosotras y de otras personas. Curiosamente, todas mujeres, ni un solo hombre. ¿Y dónde terminaron? Siguen ahí. Hay 4 clones de mí y de mis compañeras que conoces, entre otras personas. Todo eso sale de Starlet para desacreditarnos. Curiosamente, no aparece ninguna versión de ella sin ropa en las redes. Extraño, ¿no? Los clones están en estasis, dormidos en tubos transparentes especiales en el suelo. Aún no sé qué harán con esos clones, son más de 100. A ver un momento. ¿Dices que hay clones de ti allí? Sí, de todas nosotras. 4 anecas, sí. Naishara tiene 8 clones. Alenim 4 también. También hay Svarus en clon. ¿Y qué vais a hacer con esos clones? No lo sé. Es problema del Alto Consejo. ¿Pero el destruir esos clones os puede afectar a vosotras de algún modo? No nos afecta el destruirlas. ¿No hay ninguna conexión energética? Mínima, más porque están dormidas. El propósito es hacer que hagan cosas inmundas estos clones, para echarnos la culpa después. Para hacer fotos porno, por ejemplo. De momento solo eso. Pero con esto basta. Con eso deteniendo nuestra probabilidad de dar la cara. Entonces, ¿por qué no eliminar estos clones ya? No lo sé. Creo que aún ven dilemas éticos. Son cascarones vacíos, ¿o no? Todos los clones se prestan a problemas. ¿Y cómo los destruirían? Se les apagan los signos vitales que mantienen los pods en estasis en donde están y luego se les da sepultura como cualquier otro cuerpo. Sin embargo, no es la primera vez que se detectan clones de alguna de nosotras. En el 2016 hubo detectada una clon de Svarupa Priyananda, por ejemplo. Otra cosa que sé, que para ustedes eso de los clones es algo muy extraño, pero aquí o desde aquí es bastante normal. Se puede hacer un clon con un medpod cualquiera de los de medicina comunes. Y en la Tierra abundan los clones también, solo que la gente naturalmente no los ve. Tienen usos como en la Tierra para reemplazar políticos y personas de interés, o para venta para entretenimiento. Y cuando me refiero que se usan para desacreditación, no me refiero solo a YouTube y la Tierra, sino con la Federación. Desacreditar con el pueblo de Taijeta. Cosas así más drásticas. No con el público de YouTube. Eso no, o poco, por lo de las fotos porno. Pero no es su objetivo principal. Hay evidencia ahora que fue Starlet quien implantó algunas fotos porno, con miras de que no pudiéramos jamás mostrar nuestras caras. Sabían de algunas de nuestras fotos reales. Con la inteligencia artificial emplastan una foto normal con un cuerpo de una clon desnuda y con una pose correspondiente. Explotando también que Svaru y el resto de nosotras solo compartiríamos por lo general fotos de rostro, en donde no se nos ve el uniforme, por las mismas restricciones de paso de imágenes de objetos de aquí. Dichas restricciones solo lastiman la credibilidad, y Starlet y quienes más sean explotan esto al máximo, ya que si pasáramos fotos, por lo menos de busto con uniforme, sería más difícil insertar fotos desnudas. Por lo tanto, el tema de las fotos, gracias a Starlet y a la Federación misma, se ha vuelto algo escabroso que solo alimenta incredulidad y escepticismo. Como podéis ver, todo es muy complejo y no se puede ver solo con la mente unilateral 3D sencilla humana. Además, como se verá en el siguiente extracto, el tema de las imágenes en general es algo que trasciende nuestra capacidad mental mundana. Las imágenes son mucho más que solo imágenes, y lo explica Athena y después también lo comenta Yasji.
Ahora ya estamos hablando de las imágenes en general y entramos en el terreno metafísico. Decidí incluir esta parte aquí también, aunque no tiene que ver o mucho con el asunto de fotos porno. Tema de fotos en general es una parte de lo que les intentamos decir desde aquí. La realidad es muy compleja, pero sigue siendo una sola realidad, la del punto de vista de la fuente original. Todas las demás realidades, líneas temporales o universos paralelos, otras dimensiones, otras densidades, todo eso es producto de ideas limitadoras dentro de las mentes de seres que tienen limitaciones de percepción. Las líneas de luz, light rays, son las líneas temporales, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos y vidas diferentes. La lente, converging lens, es la foto, válida para todas las líneas temporales, pero con una razón o génesis diferente, según los diferentes acontecimientos de cada línea temporal. Y el punto focal es el ahora. La foto es válida en el ahora y en todas las líneas temporales, porque no hay líneas temporales. No hay líneas temporales porque todo el universo es una sola masa. Lo que separa una línea temporal de otra es solo el grupo de ideas de cada persona y las limitaciones que cada persona tenga como límites de su conciencia. Depende de cómo mires este gráfico, también podrían haber infinitos puntos focales, ¿verdad? De nuevo, eso solo depende del punto de vista de quien observa, siendo que para cada persona ese sería su focal point, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista del absoluto, solo hay un focal point, el de la fuente original. Y todos somos ese punto focal de la fuente original, desde nuestro punto de vista y por derecho. Todos somos uno. Lo que nos separa solo son ideas a las cuales les tenemos apegos. Por eso las fotos son peligrosas, porque estás pasándolo de una densidad a otra, de una línea en esa gráfica a otra. Entonces, si yo te mando una foto X, desde mi punto de vista, me la acabo de tomar aquí. Pero al saltar al contexto de esa foto desde el punto de vista de otra línea temporal, tiene otra explicación, la misma foto. Porque insertas algo que es común en todas las líneas temporales, esa foto X. Y esa foto X es común en todas las líneas temporales, porque esa foto es un momento capturado en el tiempo. Por lo tanto, es un punto focal o singularidad que se caracteriza por ser el ahora, y solo puede haber un ahora. Esto es obvio para nosotras aquí, pero no para la gente que ve los canales. ¿Eso lo hace la fuente para optimizar recursos o no es necesario? Lo que una imagen foto sirva para varias líneas con distintos propósitos, o simplemente porque es como funciona. Simplemente es como funciona. Una foto captura una imagen que es el resumen de todo lo que pasa en todas las líneas temporales, en donde compete esa situación capturada en la foto. No es tan sencillo, porque como Yasky ya intentó explicar, no sé cuánto, no hay líneas temporales, sino que las acciones de una misma persona se juntan para formar el ahora.
Es decir, que lo que se dice que son líneas de tiempo alternas, todas convergen en un punto o singularidad que es el ahora. Imagina muchas líneas paralelas que son el pasado y al llegar al ahora convergen como hacia un agujero negro que es el ahora. Entonces, todas las líneas y todas las cosas diferentes que una misma persona hizo en todas las líneas temporales, todo es una sola masa que se juntó para formar el ahora, lo que es la persona conciencia, tú o yo o cualquiera. Entonces, una foto, ¿qué es una foto? Es un momento capturado en el tiempo. Es una singularidad. Esto quiere decir que entre esas líneas paralelas, una sola foto puede tener un origen diferente. O sea, si el ahora es un punto focal, que es la conjunción o la unión resultado final de todas las líneas temporales convergiendo, si tomas una foto de ese ahora, todo lo que pasa en las líneas temporales que convergieron para formar ese momento capturado en una foto, entonces esa foto es el resumen de todo lo que pasa en esas líneas temporales, porque es una singularidad o punto focal. Lo importante aquí es que si se tienen dos líneas temporales que tienen como resultado un mismo momento capturado en foto X, la explicación de la génesis de esa foto diferirá según desde cuál línea temporal la observes. Es decir, por ejemplo, que esa niña en esa foto y las circunstancias de esa foto pueden ser y son diferentes desde el punto de vista o línea temporal que se observe. Es decir, esa es la hija de la señora Robinson de Wisconsin. O, desde otra línea temporal, es la hija de inmigrantes irlandeses de nombre Macpherson. O, desde otra línea temporal, es una niña taijeteana. Todo porque no hay un aquí ni hay tiempo, y todo es una sola masa, ocurriendo en el ahora. Entiendo ahora, sí. Menudo lío más complejo. Esto es complejo si se entra a detalle. La explicación más sencilla es que es la misma persona en diferentes circunstancias. ¡Wow! Y esto lo podríamos aplicar no solo a fotos, sino a todo tipo de hechos, ¿verdad? Como por ejemplo un crimen, un invento, etc. El mismo accidente, producido en distintas líneas de tiempo, convergería en una hora, en este caso el nuestro. Básicamente a todos los hechos. Lo único que separa un hecho de otro es el grupo de ideas que definen esos hechos como separados. Solo o no lo vemos o no tenemos cómo verlo, por falta de punto de referencia o escapa nuestra comprensión. Aun si una persona muere en una línea temporal y en otra no entran en contradicción. Porque el que en una muere y en otra no muera, se definen una a la otra como dos caras de una moneda. No puede haber la persona muerta sin que haya la viva. Como lo de Alají. En todas las líneas temporales muere, pero en todas las que pudimos ver, pero no son ni de broma todas las que existen. Así que por necesidad de ser, sí hay infinidad de líneas temporales en donde Alají vive. El problema conmigo, al que me enfrenté hace meses, es que no tengo la dirección en el tiempo-espacio para ir ahí.
y no tengo cómo obtenerla. Pero eso no significa que no exista. Sí, hay en donde Allahi vive. Pero no puedo ir ahí. No tengo la dirección energética que introducir en el ordenador de navegación de mi nave. ¿Y por qué no sabes esa dirección? ¿Es complejo saberlo? Porque simplemente no tengo punto de referencia. No tengo de dónde obtener dicha dirección. Necesito un marcador que no tengo. Volviendo al tema de las fotos porno, y considerando que hay miles de líneas, aunque no las hay, y las imágenes son una mezcla de todas ellas, Robert pregunta: Entonces se podrían encontrar fotos pornos de Gosha, ¿verdad? Sí, de todas, y en todas las circunstancias que se te ocurra. Ok, interesante, sí, y lógico. Pero en el caso de las fotos de Svarun 9 y de Aneka, es más simple todo. Un implante con miras a desacreditarnos. Pero ¿cómo podemos llegar a saber que son imágenes manipuladas y cuáles no? Es sencillo para nosotras desde aquí, como lo es para ti, el analizar una imagen manipulada con Photoshop, porque deja marcas. Pero como la tecnología de aquí es mucho más avanzada que la de la Tierra, no podrán ver la manipulación, porque es demasiado perfecta y excede el nivel de computación actual de la Tierra. La verán como foto genuina, pero no lo es. Para eso, necesitas un programa de manipulación de imágenes de ordenador taijeteano para encontrar que una imagen es o no manipulada. Como en los años 90, nadie podría ver que una foto digital es o no manipulada si la alteras con Photoshop del año 2021. Eso es simple. Las fotos son hechas y alteradas con Photoshop muy avanzado, pero sigue siendo Photoshop. Pero buena suerte explicando a la gente todo esto. Lo tomarán como excusa rebuscada para zafarnos de las fotos porno. De la conversación con Yazgi. Las cosas, las realidades, tienden a ser incompatibles porque no encajan en las explicaciones de quienes ven y perciben realidades más simples. Entonces no hay engaño y nunca lo ha habido. Son sus caras. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente terrestre, no son sus caras, sino de espejos, insertos, clones o personas que se parecen en algún porcentaje alto a nosotras, quienes compartieron sus fotos, que tuvieron otros orígenes para ellas. Siempre aparecerá una explicación 3D que normalice todo a las expectativas y al nivel de entendimiento de quienes perciben, por lo tanto forman dicha realidad. Y otro punto. Si la foto es un inserto de la Federación o quien sea que quiere atacar a las tajeteanas o espejo, es que no tiene que ser una cosa o la otra. Un inserto será la causa por la cual se forme una persona espejo, porque no solo se inserta una persona, sino al mismo tiempo y como procedimiento con el cual se inserta, a fuerza se crea la razón por la cual esa persona insertada o cosa existe. Entonces, aunque vayan a buscar a esas personas porno como ejemplo y las encuentren y declaren que esas son sus fotos, aún así seguirán siendo las fotos nuestras,
al mismo tiempo. Simplificando todo, sí, son nuestras fotos, pero desde ciertas perspectivas 3D no lo son, siendo que ambas perspectivas son perfectamente válidas al mismo tiempo. Y así fue y es la historia. ¿Parece demasiado a creer? Seguro que para muchos sí. Para otros no tanto, porque ya entienden de qué va la vida. Como dijo Yasky, hablando aquí, sentimos que les hemos dado demasiado sobre este tema. No por falta de confianza, ni mucho menos, sino porque sabemos que desde el punto de vista de ahí, sí es demasiado. Pero eso de demasiado siempre aplica al contraste entre aquí y ahí, con respecto a todo lo que es información sobre el tema que sea. Junio 2023. En el caso de una persona estelar y la terrestre siendo igual, ¿se puede saber quién es el espejo y quién es el original? ¿O dos son originales? O en el caso de dos personas terrestres iguales, también hablando de los eventos. Depende de las calidades de cada espejo. Sí, puede darse el caso que el espejo es igual al original, pero eso tiende a ser porque se generó con tecnología, como salto entre líneas de una nave espacial, trayendo a la misma persona a la línea temporal en donde ya estaba. Pero me refiero a no tecnológicos. A ver, tal vez lo que piensas que es el original es el espejo y se generó después. Eso, especialmente cuando se trata de tierra-tierra. Algunos pueden ser débiles, como que es solo como un eco o una mala copia que no está del todo en esta realidad. Por ejemplo, la ven pero le hablan y no responden, y al cabo de un tiempo desaparece. Pero 2 veces la misma persona, caminando, pateando y hablando, eso es por nave espacial o portal. Sí, pero esos son 2 personas de diferentes líneas encontrándose, no espejos para mí. 2 son originales. En ese caso sí, serían 2 originales. Y así es, como tú dices, si involucra una nave espacial, portal o tecnología, eso no es espejo. Espejo es algo más metafísico, algo de la misma tela de la realidad que causa una duplicación o copia en diferentes grados de fuerza o exactitud. Sí, entonces, en caso de estos espejos, no entiendo muy bien cómo se sabe que uno es original y otro espejo, si es fuerte. Incluso entre 3D y 5D, ¿quién dice que ahí sois originales y aquí espejos? Tal vez es al revés. Tal vez sois vosotros los espejos. Yo creo que sí se da el caso en donde no se puede saber y puede causar conflictos entre ambos. Por ejemplo, Nayayel, que no traga a Jack. Sí, especialmente si es una persona real, no portal orgánico. ¿Quién dicta quién es el original? Porque eso pondría como en plan inferior a la Tierra, nosotros aquí siendo espejos y extraterrestres originales. Yo creo que no es tan blanco y negro eso. Es que se dan en todas partes. Es más común entre 2 reinos, por la separación quizás, pero también se dan en la Tierra los 2. Es común que uno viva a miles de kilómetros del otro, por ejemplo, uno en América y el otro en Europa. Entonces,
esa separación cultural también funciona como reino, como si la realidad pudiera meter a una persona por lugar, pensando que no se encontrarán. Por eso, en esa situación, ¿cómo se sabe quién es espejo de quién? O tal vez son dos originales, simplemente duplicados. Yo diría que son simplemente dos originales. Entonces se tendría que redefinir la palabra espejo, porque realmente lo son, o son duplicados. La misma persona, mismo evento, impreso más veces, pero dos originales, a menos de que sea un portal orgánico. Es que esos no son espejos, son duplicados. Pero hay un componente no real en un tipo de espejos, es decir, el espejo difuso, raro y que no contesta cuando le hablan. No es una persona real, no es alguien diferente, sino que solo es una manifestación o un eco de la persona real. En el caso del portal orgánico o del eco energético queda claro, pues. Pero en el caso de un reino y otro, ambos parecen reales. Por ejemplo, Naya y el Jack, en donde son dos personas diferentes, mas en algún momento eran la misma persona. En algún momento de la creación de las almas en el éter, eran la misma persona, aunque ya son diferentes, y aunque hoy usan el mismo modelo de cuerpo, los intereses de Naya y él difieren drásticamente de los de Jack. Sí, la explicación sencilla e inmediata es que es la misma persona en otra línea temporal, porque no se supone que la vida de aquí, en el mal llamado 5D, se cruce con la del 3D. Son la misma persona, al mismo tiempo, porque todo ocurre en el ahora. De otra charla. Es como si existiera un número limitado de avatares que se deben repetir. O sea, es que si existe en un lado con sus reglas y sus leyes, debe existir en todos lados, pero adaptando sus leyes y sus reglas a la interpretación que le da el inconsciente colectivo de cada reino y lugar. Entonces, si algo tiene unos atributos y una razón de ser en un lado y tiene que existir en el otro, acaba como adaptando los atributos y lo que define a esa persona o cosa a las reglas y leyes del otro lugar. Por eso, algo puede tener una génesis en el 5D y otra génesis en el 3D, pero vienen siendo lo mismo, la misma génesis, la misma razón de existir, pero con la explicación más compleja del lado del 5D, del lado de la densidad más compleja. Y que esa explicación para la existencia de lo que sea debe también incluir la explicación de la densidad menos compleja, en este caso la 3D terrestre. Por eso una persona puede ser estelar y tener una historia de vida en el espacio, y la misma persona puede tener una razón 3D normal de existir en la Tierra. Y por eso luego cogen eso como prueba de falsedad, cuando lo que sucede es mucho más complejo. Y la explicación más simple no siempre es la correcta, porque en esa definición de que la explicación más simple tiende a ser la correcta, nadie ha explicado qué define que sea más simple, ni nadie ha explicado qué o con qué parámetros se define lo que es correcto y lo que no. Pero, a medida que la D
¿El estado frecuencial es más complejo? ¿Esas reglas y sus leyes no tenderían a difuminarse? ¿Porque todo se iría integrando? Sí, y así es. Pero aún existen cuando se observan solo con parámetros limitados, es decir, como observando solo desde la 3D. Por ejemplo, la foto de alguien que los escépticos digan que es una persona terrestre y que hasta identifican con un nombre y tiene DNI y todo eso, o sea, humano, y gritan fraude. Pero desde más arriba, eso solo es el cómo la Matrix acomodó a sus algoritmos la presencia de un estelar ahí. Estelar que tiene una historia más compleja. Y el que unos ufólogos definan qué es y qué no es extraterrestre, solo lo harán con parámetros limitados a las reglas del 3D, que no corresponden a todas las leyes existentes en el cosmos. Por lo tanto, no explican por qué esa persona terrestre con DNI tiene una mente altamente extraterrestre y todo lo que tendría detrás. Esto como ejemplo. La realidad es muy compleja, pero sigue siendo una sola realidad, la del punto de vista de la fuente original. Todas las demás realidades, líneas temporales o universos paralelos, otras dimensiones, otras densidades, todo eso es producto de ideas limitadoras dentro de las mentes de seres que tienen limitaciones de percepción. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en el video número 2 sobre cómo se generan estos historiales. También es muy interesante. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. Chao a todos. Thank you.